Buenas tardes compañeros, mi nombre es Lady Carolina Medina Cubillos, estudio agronomía, pertenezco a la Escuela de Calma y el siguiente video es para redactar las preguntas que me correspondió y darle respuesta. El grupo está compuesto por Fabio Sandoval, mi persona, Sebastián Arango, Yurleis Devia, Einer Andrés García, Valentina López Ulma. La introducción comprender el suelo como un ecosistema, sus componentes físicos, químicos, seres vivos e interacciones, y leer los textos especializados y responder las preguntas acerca de la diversidad microbiana y su ecología acerca de la agricultura. A mí me correspondió las tres primeras. La primera pregunta dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta tengo que mencionar tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. La respuesta que yo di fue: la estimación de la respiración de suelos es una idea de la dinámica de su biota. O sea, por lo tanto, los procesos metabólicos se desarrollan tales como varían la función de factores biofísicos y climáticos. La actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos al sistema del suelo, por lo cual constituyen un indicador de la dinámica del suelo y de la salud de los recursos. Uno de los tres recursos que más influyen son la humedad, la temperatura, el oxígeno, la acidez y los nutrientes. Segunda pregunta: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, la comunidad es la mayor unidad de biología en una jerarquía ecológica conformada por individuos y poblaciones. La comunidad microbiana es un conjunto integrado de población. Es un conjunto integrado de poblaciones microbianas que están presentes e interactúan dentro de un determinado lugar llamado hábitat. Como por ejemplo contribuyen cada uno de sus enzimas para completar una vía metabólica. La tercera pregunta es: ¿por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de suelos? Bueno, la riqueza es el número de las diferentes especies presentes y la abundancia es la proporción de cada especie de la comunidad. Estas dos dependen de la cantidad de nutrientes presentes en la cantidad presentes en el hábitat, es decir, podemos encontrar hábitats con mucha riqueza microbiana cuando hay muchas especies presentes en una comunidad, pero a la vez se presenta en abundancia cuando encontramos una gran cantidad de microorganismos de una misma especie. Y esas fueron mis preguntas y mis respuestas. Muchas gracias, compañeros y tutora, por su atención. Punto número 4. ¿Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema? E indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. La energía es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Los seres vivos corresponden al sistema termodinámico de tipo abierto, lo que significa que son capaces de intercambiar materia y energía con el entorno. Por lo tanto, necesitan continuamente del aporte de energía y materia para mantener su estructura y organización.
Microorganismos son componentes más importantes del suelo. La biodiversidad de microorganismos que se encuentra en una fracción del suelo cumplen funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que se le incorporan. Esto permite comprender su importancia en la nutrición de las plantas al efectuar procesos de transformación hasta elementos que pueden ser asimilados por sus raíces. Punto número 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente en oxígeno de la Tierra. Es un espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. Se puede construir para ello, se debe conocer las condiciones que requieran los individuos que se coloquen. Punto número 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Las poblaciones de microorganismos juegan un rol fundamental en la liberación de nutrientes y por tanto en el siguiente establecimiento de especies vegetales en las áreas a restaurar, entre unos grupos microbianos que podrían indicar procesos de cometabolismos. Se divide en dos procesos conjugados, el catabolismo y el anabolismo, que son procesos acoplados, puesto que uno depende del otro. Las actuales tasas de fragmentación y pérdida de hábitats han llevado a que varias especies se encuentren en peligro de extinción y muchos ecosistemas se encuentren degradados. Por lo tanto, su recuperación es una estrategia de vital importancia para la conservación biológica. Buenas noches, mi nombre es Ainer Andrés García Peña, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, CALMA, a dar solución a las preguntas orientadas por la tutora, en la cual la 7 nos dice que explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. En este caso, pues hizo un esquema donde muestra de qué está compuesto y cuál es su porcentaje. En este caso, pues el material mineral inorgánico está compuesto por un 40% del suelo, la materia orgánica en un 5%, el aire y el agua en un 50%, pero en volumen, y los microorganismos en un 5%. La número 8 nos dice que defina y argumente su importancia de rizósfera. Y segundo, efecto rizoférico. De la rizósfera es la interacción única y dinámica entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. ¿Qué nos quiere decir? Que es una biomasa microbiana que constituye el componente vivo de la materia orgánica del suelo y por lo tanto responde rápidamente al efecto de perturbación o, digámoslo mejor, de recuperación del suelo. El efecto rizoférico son aquellas condiciones edáficas creadas por las raíces para que favorezcan la disponibilidad de alimentos para las bacterias y pues de cierta manera las condiciones ambientales más adecuadas. Un ejemplo claro son las leguminosas, que son ricas en nitrógeno y muestran mayor efecto rizoférico que las gramíneas. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Pues en esta ocasión yo escogí la rizósfera porque tiene una disponibilidad de la cual
está rica en materia orgánica para que los microorganismos puedan participar, digámoslo así, en la descomposición de toda esa materia orgánica para recuperar el suelo. Pues en ese mismo sentido, pues hay interacciones con propiedades físicas y químicas pues, del suelo. Y por lo tanto, es una actividad microbiana más dinámica. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yurla de Villarriza, mi número de código es 1-110-089-288 del curso de Microbiología de Suelos del grupo número 36. Vamos a hablar sobre la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. A mí me correspondieron las preguntas número 14, la pregunta número 15 y la pregunta número 16. La pregunta número 14, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entre estos están las bacterias, los hongos, las arqueas, protozoos y virus. La función de cada uno de estos. Entre las bacterias son importantes en el reciclaje de los elementos. Un ejemplo claro es la fijación del nitrógeno. Los hongos intervienen en el proceso de descomposición que mineraliza y recicla nutrientes de las plantas en el suelo. Las arqueas, estos son un grupo de microorganismos procariotas unicelulares y conforman su propio reino o dominio. Los protozoos ayudan a la fertilidad del suelo a descomponer la materia orgánica. Los virus realizan un papel importante en la estructura y dinamiza de los ecosistemas, ayudando a controlar densidades de población microbiana.
La pregunta número 15. Nombre 3 factores claves que controlen las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Entre esos están la fertilidad y productividad del ecosistema, la variabilidad climática, el estrés creciente del suelo debido a la degradación de la tierra. Pregunta número 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La biomasa microbiana se encuentra en la primera capa del suelo y los factores que la afectan son la lluvia y el sol. La exposición a estos factores son los que degradan la capa microbiana. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Pablo Sandoval Linares, estudiante de agronomía. Me encuentro realizando un video de microbiología de suelo referente a la temática 2, donde me correspondieron las preguntas 17, 18 y 19, la cual dice cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre, argumentando su respuesta usando un ejemplo de bosque tropical. Al principio, el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre varía mucho en sí de qué ecosistema estemos hablando. En este caso decidí hablar del bosque mediterráneo, el cual no es un ecosistema muy pobre, pero cuenta con un ciclo de nutrientes algo diferente, que es el bosque tropical. En el caso del ciclo de nutrientes, funciona a base de la meteorización. O sea, las rocas liberan fósforos al suelo y este es aprovechado por las plantas. En este escenario es muy rara la descomposición orgánica debido a los escenarios debido a la ausencia de precipitaciones. Por otro lado, el bosque tropical es más húmedo y poblado. Se facilita un ecosistema más propicio para la creación de organismos encargados de la descomposición, como hongos, musgos, hasta la lombriz de tierra también hace su descomposición como organismo que provee nutrientes y es muy antiguo al ciclo. Estos microorganismos proveen de nutrientes al suelo para ser absorbidos por las plantas en este escenario. Es notorio que el ciclo de nutrientes lleva a cabo por organismos y no por ciclos de meteorológicos. La siguiente pregunta es ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana provee un estimado de la producción en un ecosistema restaurado? Entre esos tenemos cantidad de rendimiento basado en la cantidad de biomasa y microbiana al suelo. Se puede hacer un estimado como cómo será el desempeño de la zona. Como decíamos en lo anterior, no es en todos los ecosistemas se ven el mismo número o la misma cantidad de biomasa microbiana. Siempre existe otro método para sustentos del ecosistema, y aunque obviamente la biomasa microbiana se puede decir que es el método más efectivo para brindar nutrientes al suelo, y por ello podemos proveer una cierta predicción de cómo sería un resultado de trabajo en una cierta zona con una cantidad de biomasa, ya que la biomasa juega un papel importante en la restauración del ecosistema a través de la renovación de carbono y nutrientes. Por eso decimos que un ecosistema a mayor diversidad microbiana y biomasa puede tener mayor capacidad para sustentar los procesos ecológicos a través de un proceso microbiológico. Esto prueba que la cantidad y la calidad de hojarasca en el suelo o la diversidad de la fauna, de la flora y la fauna microbiana juega un papel importante en el proceso de la estabilidad de un ecosistema. La siguiente pregunta dice que se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones de mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo. Se puede concluir
que van de la mano con la producción de la biomasa en sí. Para eso sirve esta práctica y buscar plantas que puedan producir de biomasa en el suelo y plantar para potencializar la producción y el beneficio del suelo. Esto predomina en la recuperación rápida de la comunidad microbiana y en el tamaño de la biomasa microbiana del suelo, ya que se propone la restauración con especies vegetales mixtas que tienen un alto potencial de producción de biomasa, ya que esto recomienda especies de plantas que tienen una alta eficiencia de producción de biomasa. Esto mejora la diversidad y la abundancia de microbios nativos del suelo y así llevará a una rehabilitación de progreso en la ecología de la restauración del suelo. En conclusiones decimos que nuestro planeta es un reservorio de vida donde habitan muchas especies, por eso es que por medio de microorganismos en el suelo tiende a la recuperación fácilmente. Entre ellos encontramos las diversas formas que descomponen la materia por medio de los microorganismos. Entre ellos encontramos los hongos, virus, bacterias, protozoos y las arqueas, que son los grupos microbianos más importantes del suelo. Dice que la biomasa microbiana es un sustento para nuestro ecosistema de nutrientes más efectivo para nuestro suelo. Muchas gracias.